Vou fazer uma breve apresentação, quer dizer, do nosso palestrante convidado, o arquiteto argentino Martín Capeluto, que já está aqui em cima se preparando, né, que vai fazer a segunda palestra, conferência magistral, intitulada A ESMA, de Centro Clandestino de Detenção, Tortura e Extermínio a Museu Lugar de Memória. A conferência abordará a transformação da Escola de Mecânica da Marinha, a ESMA, em um espaço dedicado à memória histórica, um importante marco na luta pelos direitos humanos na Argentina. A ESMA foi um dos centros mais notórios de repressão durante a ditadura civil-militar na Argentina, entre 1976 e 83. Nesse período, mais de 700 locais de detenção ilegal existiram no país e aproximadamente 5.000 pessoas foram sequestradas e desapareceram. O local, que funcionava como um centro de tortura, agora se transforma em um museu que promove a memória e a verdade sobre os crimes cometidos naquele período. Palestrante, arquiteto pela Universidade de Buenos Aires, doutor pela Universidade Politécnica da Catalunha, com a tese intitulada Critérios de Intervenção para a Restauração da Arquitetura no Movimento Moderno, Paradoxos e Contradições entre o conceito de autenticidade e materialidade. Em 2005, fundou o Ateliê Turu mais Capeluto, arquitetos em Barcelona, especializado na conservação do patrimônio arquitetônico, e foi professor na pós-graduação, restauro arquitetônico, da análise construtiva e estrutural, as tecnologias de intervenção, e no mestrado, restauração de monumentos da arquitetura da Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. A sua recente atividade profissional esteve, sobretudo, ligada a trabalhos e projetos realizados na Universidade Nacional de San Martín. Juntamente com Maria Turu, coordenou os estudos de patrimônio para a nomeação do Museu Memorial da ESMA para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco, aprovada pelo Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco em setembro de 2023. Professor, é um grande prazer, já lhe acompanho nas suas redes sociais. O senhor tem 40 minutos ou 45 minutos, tá? Para fazer a sua apresentação, se a gente tiver um tempinho para um debate, mas acho que vai ser complicado. Muy bien, gracias. Bien, el caso que les presento tiene un origen en un proyecto que se consideró como una escuela modelo para la Armada Argentina, que se encargó para un arquitecto, Raúl Álvarez, que en su momento fue el encargado de recibir a Le Corbusier en 1929 en Buenos Aires. Y que, bueno, esta imagen que muestra el predio en su proyecto original fue publicado en la revista de arquitectura en un monográfico íntegramente dedicado a la escuela. Y digamos, lo que les voy a contar tiene que ver en este origen y de cómo se transformó en centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la última dictadura militar, cívico-militar en nuestro país, en la Argentina. Y como hoy la ESMA se ha convertido en un sitio de memoria que, como dijo la compañera, es Patrimonio Mundial de UNESCO. Para entender este proceso hay que entender una estructura de un plan sistemático a nivel regional y nacional que comprende varios países de Latinoamérica, como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil principalmente, y otros países asociados. Entender esta red, especialmente en nuestro país,
y este mapa o estos mapas reflejan ese plan sistemático que lo que vemos... De esto hablábamos, del plan sistemático a nivel regional que comprende estos países. Y el plan nacional, este mapa, estos mapas que reflejan esta red de más de 700 centros clandestinos de detención con distintas funciones que poblaron nuestro país y la ciudad de Buenos Aires, especialmente el centro, la Escuela de Mecánica de la Armada en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Este predio, como les contaba, que tiene una serie y tenía una serie de edificios que cumplían funciones específicas dentro de la escuela, se transformaron en el periodo del centro clandestino de detención y exterminio en una maquinaria represiva y de exterminio que, de los cuales algunos de estos edificios funcionaron, estuvieron destinados a la maquinaria represiva. Y especialmente el casino de oficiales, que era el edificio donde se concentraba la élite de la escuela y donde se iba a concentrar toda la maquinaria represiva específicamente, tanto en la detención, la tortura, hasta el nacimiento de bebés en cautiverio y el destino final de los detenidos que fueron arrojados vivos al mar. Este edificio y esta historia de este edificio tiene varias instancias, hitos que nos ayudan a entender ese proceso de conservación del predio que posibilitó el proyecto de musealización. En 1998, el Gobierno Nacional iba a vender este predio para un emprendimiento inmobiliario de viviendas de lujo. Iba a demoler todos los edificios de lo que era la escuela. En ese momento seguía funcionando la Escuela de Mecánica de la Armada, y con un amparo que impidió la demolición, donde reconoce el derecho a la verdad de las víctimas y del conjunto de la sociedad argentina, gracias a estas dos personas, a Laura Bonaparte, madre de Plaza de Mayo, y Graciela Lois, familiar, compañera de un detenido desaparecido, estudiante de arquitectura en su momento. En 2003 hay un fallo judicial donde lo declara el edificio, donde declara la intangibilidad del edificio como prueba judicial. En 2004 se recupera el predio para el Gobierno Nacional y el mismo día Néstor Kirchner, presidente en su momento, retira los cuadros de los dictadores Videla, Viñone, del Colegio Militar. A partir de 2004 se comienzan con las primeras visitas guiadas, que es donde se puede acceder al edificio con visitas restringidas, programadas y de cupos muy, muy limitados. Y en 2008, la Comisión de Monumentos, hay una declaratoria patrimonial que declara al Casino de Oficiales monumento
nacional y lugar histórico nacional al predio de la ESMA. En 2013, el Gobierno Nacional, junto a los organismos de derechos humanos, impulsan el proyecto de musealización. Este proyecto, liderado por Alejandra Naftal y Hernán Bisman, junto con Carlos Campos, Roberto Busnelli, Alejandra Dandán, y en mi caso como coordinador patrimonial, y otro gran equipo de trabajo, fuimos confeccionando primero el guión museográfico, que tenía un partido conceptual, ideológico, museográfico, donde decía, esta propuesta es el resultado de muchos años de trabajo, incluye el relevamiento de documentación existente producida por diversas fuentes, fondos documentales de diversas organizaciones, fuentes judiciales, académicas, artísticas, periodísticas y audiovisuales, y otras experiencias nacionales e internacionales. Y lo más importante, las fuentes testimoniales de los diversos actores, sobrevivientes y familiares. Esta propuesta es abierta y prolongada en el tiempo. Desde los visitantes será para todo tipo de público y edades a partir de los 12 años, de presentes y futuras generaciones, argentinas y extranjeras. El transmitir hechos dolorosos que cuestionan la condición humana interpelará al visitante. Desde esta perspectiva, este lugar deberá ser un lugar donde el cómodo se sienta incómodo y el incómodo se sienta cómodo. Pretendemos que aquel indiferente, displicente, no informado, no comprometido con el pasado y el presente, pueda ser sacudido, pueda ser interpelado en su inercia para que algo le suceda y lo empuje al poder pensar sobre lo que ocurrió y lo que ocurre. Asimismo, este espacio deberá funcionar para aquellos que están afectados directamente por el dolor, aquellos informados y comprometidos como un lugar de reparo y de homenaje y contención. Decir que estas imágenes que vemos son del relevamiento de la primera vez que pudimos entrar al edificio. Desde el mensaje contribuirá a conocer, vivenciar y comprender lo ocurrido a través de modos de representación que potencien la reflexión, el debate y la indagación. Motivará el diálogo intra e intergeneracional. La resignificación de estos lugares habilitará nuevas miradas y nuevas voces. Transmitirá la dinámica represiva, como así también las estrategias de resistencia de los detenidos. Desde lo edilicio, como sitio histórico, es un testimonio material y físico de la época en que funcionó como centro clandestino de detención. Funciona como denuncia, prueba y evidencia. Es actualmente prueba judicial. Como sitio histórico, es un testimonio material y físico. Desde su recuperación fue entregado completamente vacío. El edificio cuenta en cuanto testimonio habla. Tiene marcas y huellas, muchas descubiertas y muchas por descubrir. Esta propuesta no reconstruye un campo de concentración, porque nuestra conciencia no nos permite construir las herramientas de las prácticas genocidas. Nuestras fuentes legítimas y válidas son los testimonios de las personas que por allí pasaron. Esta propuesta no altera constructivamente el edificio recuperado en 2004. El edificio no se toca, se lo interviene con levedad y respeto, y representa y aproxima al visitante a los hechos que allí ocurrieron. La obra, el edificio como documento y prueba judicial,
es lo que guió las intervenciones. Decir que esta obra, a diferencia de otras obras patrimoniales o de otro tipo, tuvo ciertas condiciones y ciertas dinámicas que desde la gente que trabajó toda persona que entraba a trabajar en el edificio era guiada, era apoyada históricamente respecto de lo que allí había ocurrido. Los criterios de intervención edilicia tienen que ver con que el edificio se encuentra en el estado que se recuperó en el 24 de marzo de 2004 y todas las intervenciones realizadas responden a los principios básicos de la conservación patrimonial y tienen como objetivo principal conservar todos los estratos históricos del edificio, especialmente los que dan cuenta de lo ocurrido entre 1976 y 1983. Conservación donde fue encontrado, mínima intervención, máxima retención de la materialidad original y reversibilidad de las intervenciones. Todos los trabajos realizados fueron consensuados con diversos sectores involucrados, sobrevivientes, organismos de derechos humanos y especialistas. Todos han realizado trabajos de actualización de instalaciones y adecuación de la accesibilidad. Todos los trabajos han sido consensuados y aceptados con el juez Torres en su momento que tenía a cargo la causa ESMA. En este caso, aquí se muestran el estado de las paredes que se intervinieron con cuidado para mantener sobre todo los estratos y las modificaciones que se habían realizado, sobre todo en el momento de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas modificaciones edilicias que se realizaron en 1979, previo a la visita de la CIDH, corresponden a las tareas de ocultamiento y desmentida de los testimonios de los sobrevivientes en su momento. Y eso debimos conservarlo. Con respecto a los agregados, esto ya pasando al edificio y a la intervención patrimonial respecto de agregados que tienen que ver con cuestiones funcionales, de accesibilidad y funcionalidad del museo, se agregaron una serie de elementos que tienen, digamos, una clara diferenciación desde lo material, que tienen que ver con estos elementos que vemos aquí. Aquí. Bien, como les decía, estos elementos son los agregados, sobre todo en el exterior, que corresponden a los marcados en rojo, corresponden a los agregados de la intervención museográfica, que básicamente son el acceso para mejorar la accesibilidad al edificio, un ascensor pedido por el propio juez y la plaza de la memoria, que va a ser el final del recorrido museográfico. Aquí vemos la fachada original que digamos, posibilita el acceso y le da entidad al nuevo museo. Y esta serie de elementos agregados para el tema de
la accesibilidad. Con respecto al interior, estos elementos que, como dijimos, toda la intervención es reversible y móvil para posibilitar no solo el tema reversible a nivel patrimonial, sino para posibilitar cualquier reconstrucción a nivel judicial dentro del edificio con sobrevivientes respecto de la causa ESMA. Estos son los elementos que básicamente resuelven todas las cuestiones técnicas y museográficas a nivel técnico y de gráfica, y que van a ir resolviendo las distintas estaciones donde se cuenta, según el guión museográfico, el proceso sobre todo de los detenidos desaparecidos dentro del edificio. El acceso, que originalmente funcionaba de esta manera, que básicamente era un porche de entrada para automóviles, se convirtió en el acceso principal del edificio. Como les decía, es una estructura metálica y de vidrio que se añade con pocos anclajes al propio edificio. Decir que cada anclaje, cada intervención, aunque mínima sea, fue aprobada por el juez. Y un tema fundamental que fue también consensuado con familiares y por pedido específico de ellos, fue que las imágenes de los desaparecidos solo estuvieran fuera del edificio, como un pedido de que no volvieran sus imágenes a estar dentro del edificio del horror. El segundo espacio, la segunda estación, tiene que ver con el contexto histórico donde se relata las diferentes instancias que derivaron en la última dictadura militar. Como saben, nuestro país estuvo alternando democracia y dictaduras durante todo el siglo XX, aunque esta fue la más sangrienta. Todas las intervenciones a nivel audiovisual se tratan, digamos, directamente en las paredes o dentro de estas estaciones móviles, como les mostraba. La estación habitabilidad muestra la convivencia de oficiales y suboficiales en las plantas primera y segunda, junto con los detenidos desaparecidos, tanto en la buhardilla, en la última planta, como en las salas de tortura del sótano. Y también relata ese proceso, ¿no?, de esa escuela de mecánica de la Armada Modelo a centro clandestino. Un poquito atrás, como vemos, el tratamiento de las paredes tuvo una intención clara de mantener y conservar los estratos y sobre todo las marcas que no solo los propios detenidos desaparecidos hicieron, sino las propias intervenciones de la Armada para ocultar y desvirtuar los testimonios de los sobrevivientes.
Este es un claro ejemplo, una de las escaleras que conducían al sótano. Piensen que los detenidos desaparecidos, una vez que entraban eran capturados, les colocaban una capucha justamente para no poder orientarse y saber dónde efectivamente estaban. Los testimonios que empiezan a darse ya en los primeros años de la dictadura, 77, 78, hablan relatan el circuito desde que entraban, que bajaban a una sala de tortura, etcétera, etcétera. Una de las principales obras que hacen es la construcción de esta losa para ocultar la escalera que conducía al sótano. Otra de las acciones, principalmente, son que había un ascensor que llevaba al último piso, y todos los sonidos que generaban el propio ascensor estaban relatados, así que también el propio ascensor fue desmontado. Las estaciones de Capucha y Capuchita eran los lugares donde estaban detenidos. Habían más de 200 personas en este espacio. Se decidió realizar esta pasarela de contención, sobre todo al visitante nuevo, y una de las decisiones principales fue no colocar elementos de tortura o elementos físicos encontrados en el propio edificio. Simplemente hay algunas imágenes, pero los elementos están guardados momentáneamente en el servicio de conservación. Un tema importante es que los juicios realizados en la causa ESMA son los que guían el guión museográfico. Todos los textos, imágenes, videos que se proyectan tienen que ver con los juicios realizados en los 80 y luego de la reapertura de la causa ESMA con nuevas imágenes y nuevos testimonios. La estación maternidad, como saben, en este edificio funcionó una maternidad clandestina donde nacieron más de 200 niños y fue cambiando de recintos, pero principalmente en esta habitación es donde funcionaron y bueno, la leyenda principal de uno de los testimonios de las sobrevivientes era cómo era posible que en este lugar nacieran niños. La estación Pañol era el lugar donde se guardaban los botines de guerra, o sea, todos los bienes robados a los detenidos eran guardados en este lugar y distribuidos entre las fuerzas de seguridad. O sea, que da cuenta también del delito de apropiación de bienes. Y la estación Pecera era el lugar donde se había construido una redacción periodística clandestina, donde se los obligaba a los detenidos desaparecidos a generar información
contradictoria a todo reclamo que se podía hacer desde sobrevivientes a familiares. En este lugar se generó la falsa noticia que las monjas francesas habían sido asesinadas por montoneros. La Estación Dorado, que era el lugar originalmente, el Dorado era justamente el Salón Dorado donde se hacían las ceremonias más importantes dentro del edificio, se convirtió en su momento en el lugar, en el epicentro de la planificación de lo que se llamaba el chupado de los detenidos, donde se los capturaba y se los llevaba al centro clandestino. Este espacio cuenta en esta primera estación, en estos paneles, esa maquinaria de plan sistemático, muy bien organizado, pero también hace alusión al descuelgue de esos cuadros, de los cuadros de los represores, realizado en 2004, el estado de cada uno de los represores que funcionaron en este edificio y el estado judicial de cada uno. Y da cuenta también de esta lucha incansable de madres, de abuelas, familiares y sobrevivientes por la búsqueda de justicia. La estación Sótano da cuenta de esa maquinaria de búsqueda de información a través de la tortura de cada una de las personas que pasaron aquí, que fueron casi 5.000, no lo había dicho. Y como punto final, la estación traslados, que era el traslado, la palabra traslado era como denominaban los marinos a los vuelos de la muerte, el destino final de los detenidos desaparecidos. Y como circuito final, la Plaza de la Memoria, que muestra en su cubierta el día de la recuperación del predio en 2004 y también funciona como cierre de este circuito museográfico y le da cierre. Decir que un poco lo que reflejaba, digamos, las intenciones del proyecto inicial, de que sea una propuesta abierta y prolongada en el tiempo, es una exposición temporal que se hizo luego de la inauguración, que introduce el concepto y las luchas feministas en nuestro país y en el mundo, e incorpora la perspectiva de género en el propio guión museográfico, que no estaba reflejado en su momento. Y esto, bueno, fue temporal, pero la propia curaduría de la dirección del museo mantiene esta corrección de guión, autocorrección de guión, digamos, que es importante. Y en paralelo, decir que los juicios se ampliaron con esta línea de perspectiva de género. Se han abierto infinidad de causas judiciales específicamente con perspectiva de género.
Y el año pasado, también, digamos, en este proceso de incorporar elementos, en este caso al predio, se repatrió uno de los tantos aviones que funcionaron en la maquinaria de arrojar personas al mar. Todos, tanto los juicios como en este caso las vetas que se les escaparon, digamos, a la maquinaria represiva, hablan de las rutas que son muy estrictas, digamos, en los vuelos, reflejaban, digamos, con las distintas ventas de este avión, están reflejadas las rutas iniciales de uso por la Armada. Y finalmente, el año pasado, y felizmente todo el proceso de candidatura a Patrimonio Mundial de UNESCO se concretó en septiembre del año pasado y también ha sido reconocido como Patrimonio del Mercosur. Generalmente yo termino las charlas o las presentaciones de este edificio, de este proceso de musealización con la imagen anterior. Para esta situación y en este momento que estamos pasando en nuestro país, donde los centros, no específicamente la ESMA, pero la red de centros, ex-centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que son más de 700 en nuestro país, han sido desfinanciados y están en peligro de conservación. Por eso recupero una frase de Rodolfo Walsh, que además está presente en el propio edificio, que dice: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, oralmente. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el silencio, derrote el terror, haga circular esta información. Gracias.